Hola a todos, muchas gracias por unirse a la demostración de MyLSD App. Vamos a dar paso al doctor Jordi Pérez López, jefe del proyecto MyLSD App, doctor en medicina y especialista en medicina interna, donde previamente trabajó en la unidad de enfermedades raras en el Hospital Vall d'Hebron y actualmente responsable del asesoramiento y soporte al paciente en Cetogene. A continuación, nos hablará de el biomarcador LISO-GB1, los beneficios de MyLSD App para pacientes y médicos, cómo funciona la aplicación y el portal para médicos, las conclusiones y finalmente vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Recordad que podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat que encontraréis en vuestra pantalla de Q&A y al final de la presentación el doctor se dirigirá a cuyas preguntas, ¿vale? Vamos a dar paso a Jordi. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Elizabeth, por la introducción. Vamos a hablar en este webinar sobre la aplicación llamada MyLSD Application, que es una aplicación diseñada para monitorizar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades lisosomales y actualmente está más focalizada en pacientes con la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad también lisosomal. Entonces vamos a explicar esta aplicación y vamos a explicar cómo esta aplicación sirve de plataforma para no solamente monitorizar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Gaucher, sino también como control y monitorización de los niveles del biomarcador LISO-GB1. Y explicaremos brevemente un poco en qué consiste este biomarcador y cuál es su utilidad clínica. Entonces vamos a dar comienzo. Bueno, para los que no nos conozcáis, Centogene es una compañía de diagnóstico molecular centrada en el diagnóstico de enfermedades raras hereditarias. Tiene su base en Alemania, pero tiene otras oficinas distribuidas en todo el mundo, en Berlín, en Boston, en Viena, en Dubái y en Delhi. Actualmente tiene más de 400 empleados de más de 50 nacionalidades y es una compañía que está considerada como una de las compañías que tiene una, digamos, una colección de datos de variantes genéticas de las más grandes del mundo, porque nosotros recibimos muestras de todo el mundo. Entonces, nuestro objetivo fundamentalmente es la de mejorar lo que sería el diagnóstico de los pacientes con enfermedades raras y por ese motivo estamos muy focalizados en todo lo que sería el diseño y el buscar nuevos biomarcadores, porque los biomarcadores, como ya explicaremos luego brevemente, son pequeñas moléculas, por ejemplo, en las enfermedades de errores congénitos del metabolismo, que son fácilmente mesurables en sangre y que son bastante económicas y por lo tanto suelen tener una sensibilidad muy alta y sirven muy bien para el diagnóstico de los pacientes con enfermedades raras. Entonces, vamos a explicar un poco más lo que sería específicamente el biomarcador para la enfermedad de Gaucher que tenemos patentado, que Centogene ha patentado, y es la esfingomielina, que es el aliso-GB1 y que es un biomarcador que se ha encontrado en la enfermedad de Gaucher con una sensibilidad y una especificidad de alrededor del 100%. Entonces, brevemente explicando un poco más sobre generalidades del biomarcador, como sabéis, nosotros en la práctica clínica habitual sería conveniente tener acceso a algún tipo de molécula
fácilmente detectable en sangre que nos dé una idea de si el paciente tiene una alta probabilidad o no de padecer la enfermedad de Gaucher o una enfermedad genética hereditaria concreta, y al mismo tiempo que nos sirva para poder pronosticar un poco lo que sería también la gravedad de esta enfermedad o la gravedad en el paciente, y al mismo tiempo si esta enfermedad tiene algún tratamiento específico, para poder también de alguna forma poder monitorizar la respuesta al tratamiento si este paciente está bajo tratamiento. Sería brevemente un poco, a grandes rasgos, lo que sería un biomarcador ideal. En la enfermedad de Gaucher, como veremos, el biomarcador, la lyso-Gb1, es un biomarcador que cumple muy bien todos estos requisitos o estas necesidades de lo que sería un biomarcador ideal, ¿vale? Bueno, esto sería un poco declaraciones de nuestro CEO, del profesor Rolfs, porque es actualmente la lyso-Gb1 es el mejor biomarcador para la enfermedad de Gaucher, porque no solamente sirve para el diagnóstico, sino que también refleja la gravedad de la enfermedad, y además sirve también para personalizar en el futuro incluso la terapia de los pacientes con la enfermedad de Gaucher, porque está muy relacionado con lo que sería la fisiopatología de la enfermedad de Gaucher. Bueno, entonces, vamos a ver. Un poco brevemente, esto sería más o menos lo que he explicado antes, ¿vale? En cuanto a lo que sería las generalidades del biomarcador. Y, vale, aquí no está. Bueno, como aquí no está, voy a explicaros un poco más brevemente lo que sería las peculiaridades que tendría este biomarcador. En cuanto a los estudios que se han hecho con este biomarcador, se ha visto que es un biomarcador, como he dicho antes, con una especificidad prácticamente del 100%, porque diferencia claramente de lo que serían los pacientes controles, de lo que serían los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Gaucher, incluso de los pacientes portadores de alguna mutación, alguna variante patogénica de la enfermedad de Gaucher. Por lo tanto, es muy bueno para diferenciar los pacientes con Gaucher de los que no son Gaucher. Y al mismo tiempo está muy relacionado con lo que serían las mutaciones más patogénicas o las que darían, digamos, más severidad de la enfermedad. Hemos visto también que en las mutaciones en las que son más severas, los pacientes tienen lo que sería unos niveles del lyso-Gb1 mucho más altos. Y al mismo tiempo hemos encontrado que tiene una especificidad prácticamente del 100%. Por lo tanto, es un biomarcador que es diagnóstico prácticamente, aunque ya sabemos que el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher es un diagnóstico inicialmente enzimático y luego también a nivel por análisis molecular. Bueno, entonces pasamos un poco brevemente, una vez que hemos dado esta introducción del biomarcador, el lyso-Gb1, explicaremos un poco en qué consiste esta aplicación. Como he comentado anteriormente, la aplicación es una plataforma que sirve para que el paciente pueda monitorizar su calidad de vida y que además pueda monitorizar lo que serían sus niveles del lyso-Gb1, ¿vale? Por lo tanto, de alguna forma es un empoderamiento que tiene el paciente y el paciente puede un poco gestionar y manejar un poco lo que sería el día a día de su enfermedad. Digamos que una de las cosas más importantes es que esta aplicación, aparte de lo que supondría para el paciente, digamos que es una plataforma también que nos sirve a nosotros a nivel global para tener más datos sobre lo que sería la enfermedad de Gaucher y la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad de Gaucher. Por lo tanto, sirve también para construir una comprensión global de lo que sería la repercusión de esta enfermedad, y al mismo tiempo contribuye a lo que sería una mejoría en la asistencia sanitaria de estos pacientes, porque como veremos
posteriormente tiene una parte, digamos, que sería la parte que controla el paciente y luego existe como un portal que tiene acceso el médico que designe el paciente y por lo tanto esa información que digamos que en la práctica clínica muchas veces se olvida, pues es una información que va a tener de primera mano también el médico y eso mejora también lo que sería la asistencia sanitaria de estos pacientes porque de alguna forma también mejora sustancialmente lo que sería la interacción y la visita con el médico, porque el médico va a tener muchísima más información. Como sabéis, normalmente pues, los pacientes cuando son visitados, pues el médico se centra más en los parámetros bioquímicos u otros parámetros más clínicos en cuanto a lo que sería la evolución del paciente y muchas veces pues cuestiones referentes a la calidad de vida como por ejemplo el dolor o por ejemplo depresión, el estado anímico, pues son cosas que muchas veces no se plantean o no se habla mucho. Entonces esta aplicación sirve de alguna forma también para poner en relieve esta información. Entonces, digamos que el beneficio de esta aplicación es para ambos, tanto para el médico como el paciente. Sobre todo para el paciente sería, como hemos dicho, más a nivel de empoderamiento y el manejo de su enfermedad y al mismo tiempo para el médico sería para ver pues un poco también la eficacia del tratamiento mediante la monitorización también de de la liso-GB1 y además también para tener información referente a la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, el uso de esta aplicación y la interacción, digamos, entre el médico y el paciente? Pues lo primero que tiene que hacer el paciente que tiene la enfermedad de Gaucher es descargarse la aplicación mediante las plataformas habituales de Android o de iOS para iPhone. Y entonces, una vez que tiene descargada, pues la aplicación le va siguiendo, le va dando instrucciones, lo que tiene que hacer. Pero una de las cosas más importantes es la solicitud de un Assento Card. Un Assento Card, como sabéis, es un papel filtro, es un tarjetón en el que se puede colocar digamos, las gotas de sangre como muestra y esta gota de sangre se deja secar y entonces digamos que es lo que sería el análisis con gota seca. Y entonces es importante porque el paciente tiene que solicitar esta Sentocard, este tarjetón de papel filtro porque digamos, este tarjetón tiene que llevárselo a su médico porque inicialmente siempre hay que hacer el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, es decir, que el paciente efectivamente tenga la enfermedad de Gaucher. Y seguidamente, una vez que ya tiene la enfermedad de Gaucher confirmada, pues entonces se hará en la misma muestra de sangre la determinación, digamos, del análisis molecular de la variante que tenga, de la mutación genética que tenga, y al mismo tiempo se hará en la primera muestra también los niveles de la liso-GB1 y luego, posteriormente, el paciente podrá ir solicitando diferentes Sentocars para que se vaya haciendo una monitorización cada 2 semanas o una vez al mes de los niveles de la liso-GB1. Entonces, a medida que el paciente vaya enviando estas muestras, entonces, de alguna forma, el resultado aparecerá en la pantalla y siempre tendrá un acceso el paciente a sus datos de los niveles del ISO-GB1. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo se puede hacer análisis posteriores? Pues los análisis posteriores se realizarán. Evidentemente, el paciente tiene dos posibilidades. Si el paciente, por ejemplo, va regularmente al hospital o, por ejemplo, recibe tratamiento y tiene un contacto bastante continuo con alguna enfermera porque le tiene que hacer algún tipo de infusión del tratamiento, pues entonces para el paciente será sencillo porque simplemente le puede solicitar a la enfermera que pueda rellenar, digamos, los círculos innecesarios que se tienen que rellenar en la Sentocard y luego enviarlo. O bien también se puede hacer por él mismo, él mismo puede proporcionar esta sangre
si de alguna forma puede utilizar unas lancetas especiales que le puede proporcionar su médico y con ellas puede extraer sangre de su pulpejo del dedo y entonces a partir de ahí se puede también proceder a poner la sangre en el Sentocar y luego enviar. Hemos de decir que en el caso de que el paciente decida por sí solo hacer eso, tiene que previamente asesorarse bien por su médico de cabecera o su médico tratante en ese caso y entonces de alguna forma pues le van a explicar cómo se procede y cómo hay que hacer de forma correcta este procedimiento. Esto sería un poco la Sentocar, que es el tarjetón de papel de filtro. Aquí lo único que se debería de colocar es la información referente al paciente y como veis aquí existe un código, que es el código que se tiene que introducir en la misma aplicación porque la misma aplicación ya solicitará. Y luego vemos aquí que hay como diferentes círculos y en estos círculos es donde hay que depositar la sangre. Hay que dejarla pues, aproximadamente el tarjetón a temperatura ambiente para que se seque aproximadamente 2 horas y al cabo de 2 horas ya está considerada que está seca y ya se puede enviar. Hemos de decir también que digamos, que esta gota seca es altamente estable y se puede incluso almacenar hasta un mes. Pero bueno, recomendamos que en cuanto se haga, inmediatamente se pueda proceder al envío. Entonces el paciente puede llamar a mensajería, a cualquier mensajería que nosotros le proporcionaremos perdón, los detalles de esa mensajería y enviarlos a Centogene para realizar el análisis. Es totalmente gratuito y simplemente lo que tiene que hacer el paciente es proporcionarnos los datos de dónde hay que recogerlo y entonces se procederá a lo que sería la logística de la organización de la recogida del tarjetón y el envío a los laboratorios de Centogene. Es una cosa muy sencilla. Bueno, entonces, para los pacientes esto sería más o menos, en estas fotografías se puede ver un poco cómo aparecería lo que vería el paciente en cuanto al control de las pantallas de su aplicación. Vemos la primera pantalla donde aparece lo que serían los niveles del biomarcador de la LISO-GB1 con diferentes columnas y vemos también la periodicidad. Luego también existe la posibilidad de que el paciente vaya añadiendo las infusiones que va recibiendo para también monitorizar en su calendario lo que sería su actividad en cuanto a la terapia que está recibiendo. Y tiene la posibilidad de añadir cualquier tipo de tratamiento actualmente disponible para la enfermedad de Gaucher. Y luego tendrá también como una especie de recordatorio de lo que sería cada vez que debería de complementar digamos, las escalas de calidad de vida que tendrá que rellenar. Y entonces, pues verá también en una misma pantalla la periodicidad con la que ha ido, digamos, contestando a las preguntas que la aplicación le va lanzando sobre su calidad de vida y entonces también podrá de esta manera monitorizar lo que sería la calidad de vida en el tiempo. Bueno, entonces, como hemos dicho antes, también es importante que de alguna forma se evalúe la calidad de vida con diferentes escalas. Estas escalas son estándares, están consensuadas en la literatura y entonces la calidad de vida contempla diferentes esferas. Una sería la salud general, otro sería el dolor y otro sería el estado de ánimo. En la salud general también aparece lo que sería la información relacionada con las actividades de la vida diaria, ¿vale? Entonces, dependiendo de si el paciente es adulto o es un niño, entonces las escalas son diferentes, con lo cual, pues como vemos aquí, por ejemplo, para la salud general, las actividades habituales, estaría para adultos la SF36, que es la más, digamos, la más común, la más famosa, y luego para pacientes pediátricos estaría la SF10, que sería para pacientes de menos de 12 años aproximadamente.
Para el dolor también tenemos diferentes escalas y para el estado de ánimo también serían diferentes escalas. Entonces, son sencillas, son preguntas sencillas que el paciente tendrá que ir contestando, pero simplemente muchas veces a nivel digital no tendrá que escribir nada, es simplemente pues, decir sí, no, o incluso, por ejemplo, la escala de dolor, lo único que tendrá que hacer es con el dedo decir el grado de dolor que tiene en ese momento, pues una escala desde 0 hasta 10. ¿Vale? Eso sería más o menos lo que sería la recogida de datos en cuanto a lo que sería la calidad de vida del paciente. ¿Y cómo funciona para el médico? Entonces, hemos de decir que en el momento del registro, en el momento en que el paciente hace el registro en la aplicación, tiene que rellenar una serie de datos, ¿vale? Entonces, los datos fundamentalmente son su número de teléfono, una dirección de email, fundamentalmente también una dirección donde quiere que se recojan las Sentocards o donde se envíen las Sentocards. Pero es importante también que el médico diga cuál es su médico de referencia o su médico tratante, el médico especialista en la enfermedad de Gaucher que le sigue, ¿no? Entonces, este médico es el médico que tendrá acceso, si así lo quiere, el paciente a lo que serían los datos del paciente. Y los datos serían los datos no solamente de la calidad de vida, sino también los datos referentes a lo que sería el biomarcador. Entonces, el paciente, una vez que ha dado ese permiso al médico, hace y permite que el médico tenga acceso a un portal que es donde ahí aparecen todos los datos. Pero, como hemos dicho anteriormente, el primer paso que tiene que hacerse es lo que sería la confirmación de la enfermedad de Gaucher en este paciente. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el médico es, una vez que el paciente ha solicitado la primera Sentocard, es recogerla y entonces tiene que enviar digamos, la orden del análisis molecular para la confirmación de la enfermedad de Gaucher. Esto solamente lo puede hacer el médico, no lo puede hacer el paciente, porque el paciente no puede pedir una prueba, digamos, de confirmación genética. Solamente está permitido que lo haga el médico. Entonces, por este motivo, el médico siempre se tendrá que hacer como un perfil en nuestra página web, en el Sentoportal, para tener acceso a lo que sería el diagnóstico definitivo. Una vez que esta prueba, que como hemos dicho es totalmente gratuita, ha dado positivo, entonces ya puede el paciente, el médico, tener acceso a lo que sería el portal de la aplicación y compartir los datos que vayan apareciendo y que va proporcionando el paciente a lo largo del tiempo. Esto sería más o menos la apariencia, cómo aparecería lo que sería el portal de la aplicación para el médico. Entonces aquí, como vemos, pues aparece el nombre del paciente, los datos del paciente, cuánto pesa, su altura, cuál es el tratamiento y verá un histórico también por gráfica de lo que sería los niveles del ISO-GB1 como biomarcador y además todos los datos relacionados con la calidad de vida en el tiempo. Pero lo bueno es que el paciente le va proporcionando estos datos de forma periódica y esto le servirá al médico en la consulta, en la visita rutinaria cuando vea a este paciente. Y no solamente eso, sino que también el médico podrá exportar esos datos, ¿vale? Siempre que sea necesario, ¿de acuerdo? Pues porque a lo mejor lo requiere pues para, digamos, demostrar que va bien el tratamiento, cuando tiene que hacer algún tipo de report para seguir dando el tratamiento, ¿no? Porque ya sabemos que el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, pues en muchas ocasiones requiere de lo que sería un control específico y el médico tiene que reportar, digamos, a las autoridades sanitarias o a lo mejor al hospital sobre la eficacia del tratamiento en el paciente que esté en esos momentos tratado. Bueno, entonces un poco sería, digamos, que el sistema funcionaría de esta forma, ¿no? Existe la aplicación en el fondo es una plataforma que mejora lo que sería la interacción entre el médico y el paciente.
y hace que de alguna forma nosotros también intervengamos en lo que sería el proporcionar de forma gratuita el biomarcador y el análisis confirmatorio y el proporcionar las plataformas digitales necesarias para que exista una buena conexión entre ambos. Hemos de decir, por supuesto, que la aplicación es simplemente, digamos, describe cuál es la situación en un momento determinado del paciente por la aportación de los datos clínicos y sobre calidad de vida que el paciente pueda proporcionar y sobre el biomarcador, los resultados que nosotros proporcionamos, pero no es una aplicación destinada ni a cambiar el tratamiento, ni van a haber por parte de la aplicación ninguna recomendación específica. Esto es una cosa que es el médico el que siempre tendrá digamos, la última palabra, el que tiene que decir sobre estas cosas. La aplicación no está destinada a proporcionar algún tipo de recomendación en cuanto a tratamiento. ¿De acuerdo? Tiene que quedar como bastante claro. Y bueno, entonces, haciendo un poco de hincapié, la aplicación serviría fundamentalmente para mejorar lo que sería y transformar, ¿no?, lo que sería la asistencia sanitaria de estos pacientes con una mejora significativa en lo que sería la asistencia y la visita médica de estos pacientes. Bueno, entonces, en cuanto a lo que sería, digamos, los datos y la seguridad de estos datos, la aplicación cumple todos los estándares de seguridad de datos, ¿vale? Entonces, hemos de decir que cuando el paciente empieza a utilizar la aplicación, se tiene que registrar y tiene que firmar específicamente un consentimiento informado que en ese consentimiento lo único que nosotros especificamos es que estos datos se van a tratar de una forma totalmente anónima, que en principio se cumplen todos los estándares de calidad en cuanto a la seguridad de datos, y que cumplimos todas las leyes y que además lo único que podríamos hacer es, en el caso, digamos, como se supone que es una plataforma a nivel mundial y de ahí podemos extraer pues, muchos datos también de la calidad de vida de estos pacientes, pues lo único que en el consentimiento informado aparece es que nosotros pudiésemos proporcionar estos datos a terceros, pero nunca con propósitos comerciales, sino que sería siempre en caso de que hubiésemos que proporcionar estos datos para digamos, lo que sería la investigación clínica de la enfermedad de Gaucher, ¿vale? Es decir, que nosotros podríamos proporcionar datos a terceros, no por propósitos comerciales, sino solamente para investigación clínica. Esas son las cosas que hemos hecho más hincapié y, de hecho, es una de las cosas con las que hemos trabajado más con IGA, con la International Gaucher Alliance, que es, digamos, la organización de pacientes internacional, que es un poco el paraguas de más de 50 organizaciones de pacientes a nivel de todo el mundo, de organizaciones nacionales de pacientes con la enfermedad de Gaucher, y es una de las cosas que hemos trabajado más y que ellos han redactado parte de este consentimiento informado. Es importante. Bueno, entonces, sí, esta es un poco la colaboración que he explicado. Ellos han formado parte también de lo que sería el diseño y la adaptación para que el paciente pueda entender perfectamente qué es lo que está firmando. Y por otra parte, hace unas 2 semanas, desde la International Gaucher Alliance, oficialmente ellos han recomendado también, como presentado a nivel mundial a sus miembros nacionales esta aplicación para ¿no?, la monitorización de la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad de Gaucher. O sea que es también importante y da de alguna forma garantía.
Entonces, bueno, en cuanto a lo que sería a nivel de investigación clínica, ¿qué es lo que repercute, en qué nos podría beneficiar? ¿No? Pues la verdad es que nos va a beneficiar en cuanto a lo que sería la recogida de datos de todo el mundo y con lo cual vamos a tener como una visión global y vamos a entender mejor lo que sería la carga de la enfermedad de Gaucher en todo el mundo y también vamos incluso a poder a realizar a largo plazo lo que sería una correlación entre lo que serían los niveles de la liso-GB1 con la calidad de vida, porque de alguna forma hemos visto que la liso-GB1 es como forma parte de lo que sería la carga biológica de la enfermedad y por lo tanto el tratamiento mejoraría la eficacia del tratamiento se correspondería a una disminución de los niveles del liso-GB1, pero queremos ver que también esto se correlaciona con lo que sería también parámetros en la calidad de vida, que es lo que el paciente va a notar más de primera mano, más que lo que sería a lo mejor la reducción significativa de las plaquetas o del volumen del bazo o del hígado. Lo que va a notar más el paciente es que efectivamente tiene menos dolor y que efectivamente de alguna forma pues va a presentar como una mejoría en lo que serían las actividades de la vida diaria. Y bueno, por mi parte, yo creo que más o menos he hecho la presentación, he explicado un poco lo que sería, un biomarcador, he explicado también brevemente las propiedades de la iso-GB1 como biomarcador de la enfermedad de Gaucher, patentado por Centogene. Y bueno, entonces estoy abierto a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias, Jordi, por esta presentación, demostración de MyLSD-App. Una de las preguntas que nos preguntan es si cada vez que se pide el biomarcador a través de la aplicación es a coste cero o se tiene que pagar. Bueno, como hemos dicho antes, el uso de la aplicación, el bajarse la aplicación, su uso es totalmente gratuito. Entonces, también está contemplado que el diagnóstico confirmatorio y todos los análisis del biomarcador posteriormente y de forma periódica es totalmente gratuito también. Es totalmente gratuito también el envío de las Sentocards y es totalmente gratuito también en la recogida de las Sentocards por el mensajero. De acuerdo. Bueno, vamos a dar fin a la demostración. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Recordaros que hemos grabado esta demostración, la vais a recibir en vuestro correo electrónico también posteriormente. Y bueno, nos acaba de entrar otra pregunta ahora de Ariel y nos dice, gracias, ¿cuántos pacientes están registrados en el programa a la fecha? ¿Y cuándo inició la plataforma, Ariel? Bueno, a ver, digamos que la plataforma se inició hace como un año aproximadamente, pero se ha ido como mejorando y inicialmente no se hizo ningún tipo de campaña para difundirla, o sea que ha sido como un proceso de mejoría y entonces digamos que desde el inicio han ido aumentando de forma progresiva los números de registros. Entonces, ahora registrados, tenemos de registros aproximadamente más de 800. Lo que pasa es que de estos 800 todavía tenemos que analizar porque hemos lanzado una campaña en Latinoamérica y entonces en las últimas meses, las últimas semanas, el incremento de registros ha sido como muy importante, pero tenemos que saber exactamente si son, porque no hemos todavía recibido, porque están en el inicio, lo que sería el diagnóstico confirmatorio de estos registros. Hemos de decir que, bueno, hay gente que también se registra, pero bueno, más o menos estos son los números actualmente que tenemos.
Vale, pues ahora sí que ya vamos a dar fin. Si tenéis alguna pregunta, podéis contactar a Jordi. Aquí está su correo electrónico y vamos a contestar todas las preguntas que tengáis en referencia de la aplicación. También os animamos a que os descargáis o bien la aplicación, os registréis desde alta en el portal. Y bueno, como hemos dicho, os vamos a enviar posteriormente la grabación de esta demostración. Muchas gracias y que tengan un feliz día.